Hola familia de La Teja, les saluda el periodista Marcelo Poltronieri, editor de la sección de Nacionales. Hoy me encuentro con don Álvaro Ramos, precandidato del Partido de Liberación Nacional. Don Álvaro, muchas gracias por estar con Muchas gracias, don nosotros. Marcelo. Un gusto estar acá. Don Álvaro, primero quiero que los lectores de La Teja conozcan un poquito de usted, de sus raíces. ¿Cómo fue su infancia, don Álvaro? Sí. No, muchas gracias, don Marcelo. Nosotros somos costarricenses por generaciones. Hace muchos años mi abuelo, que era originalmente de Barrio México, trasladó a la familia a Escazú, como digo yo, a las montañas, allá por el Liceo de Escazú. Y entonces ahí creció toda la familia, todos mis primos. Entonces fue una infancia muy linda, con una familia muy unida. Yo abría la puerta de mi casa, cruzaba, digamos, el patio y estaba en la casa de mis tíos y jugaba con mis primos. Y fue una infancia muy linda. Y obviamente una de las cosas, aparte de esa infancia muy costarricense, muy rodeada de familia extendida, tuve una particularidad. Yo nací sordo y tuve esta experiencia maravillosa en la escuela Centeno Güell. Tuve que escolarizarme muy niño, al año y 8 meses yo ya estaba escolarizado en la escuela Centeno Güell, porque los niños sordos tienen una ventana de tiempo muy corta para aprender a hablar. Y afortunadamente una maestra muy capacitada que me enseñaron a hablar y a identificar los sonidos y decir, ok, si alguien me está hablando, esto es lo que me está diciendo y esta es la manera de comunicarme. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy leo los labios. Y de esa experiencia de la Centeno Güell, ya después pude, a los años, incorporarme al sistema escolar ordinario. Pero la experiencia me quedó muy fuerte de lo importante que es ante una situación de vulnerabilidad, un niño vulnerable, un niño sordo que pudo haber no aprendido a hablar nunca, que existan programas públicos, que exista esa política orientada a dar oportunidades a ese tipo de personas. Y yo me beneficié de una de esas. Entonces quedé convencido para siempre que así es como debe ser el mundo, que si nos dan una oportunidad, personas como yo podemos ser productivas y aportar mucho al país. De esta primera respuesta, don Álvaro, quisiera hacer dos acotaciones. La primera, una Costa Rica muy distinta a la que usted se crió, con la que se crían ahora los niños, ¿verdad? Evidentemente antes esa libertad con la que gozamos usted y yo ya no la tienen muchas personas por el tema de la inseguridad. Quisiera que pasemos de una vez a ese tema. ¿Cuál sería la propuesta suya en seguridad para que Costa Rica o para que la gente no tenga que vivir encuevada en sus casas? Sí, esencialmente hay dos caras de esa moneda. La primera cara tiene que ver, por supuesto, con mayor presencia policial y mayor capacidad de retener en las cárceles a los delincuentes peligrosos y violentos. Eso hay que hacerlo porque sí, y particularmente en temas de policía, hemos identificado que necesitaríamos unos 6.000 policías nuevos al final de un gobierno nuestro y que sí se puede hacer, que la Academia Nacional de Policía tiene esa capacidad. Entonces, digamos, más presencia policial es fundamental. Pero hay otra cara de la moneda que tiene más que ver con oportunidades para los muchachos que se están equivocando. Si no tienen ninguna oportunidad, mucho más fácil equivocar el camino. Entonces, oportunidades significa una educación, pero además que esa educación, aparte de hacerlo personas completas, ciudadanos de bien, les dé oportunidades laborales. Pero esas oportunidades laborales tienen que existir, tiene que haber una política económica orientada a generar esos empleos. Nosotros estamos convencidos en el equipo que hoy no existe esa política económica, que la economía actual está generando muy pocos empleos y por eso tantos de esos muchachos se están equivocando y están siendo garras, presas fáciles de las garras del crimen organizado. Esa es una parte. Y la otra, además, en esta cara de la moneda de las oportunidades, está la recuperación de espacios públicos. Y la recuperación de espacios públicos tiene que ver con cosas como mejor iluminación, mayor cuidado de esos espacios públicos, pero también mayor actividad social en esos espacios públicos, más actividades culturales, más actividades deportivas y poco a poco la comunidad recupera esos espacios públicos.
Y del tema del narcotráfico en específico, ¿cómo se enfrenta a una oleada tan peligrosa, a un grupo tan peligroso que ya se metió tan fuerte en Costa Rica? Sí, ahí hay que hacer como dos espacios diferentes. Uno es el narcotráfico internacional, que me se enfrenta de otra manera. Y si nos centramos en narcomenudeo, que es posiblemente el que más preocupa a las comunidades porque hay mucha presencia, pues ese efectivamente se enfrenta con la recuperación de espacios públicos, con mayor presencia policial, más tecnología, más cámaras, más drones, ese tipo de elementos tecnológicos, más inteligencia policial también, el mejor uso de los mapas de calor de eventos, todo eso va reduciendo el espacio para el narcomenudeo y particularmente el narcomenudeo público y violento. Porque bueno, nunca vamos a eliminar un narcomenudeo en las casas del que vende las drogas. Eso cuesta mucho porque es un espacio muy privado, no lo hacen ni en Europa. Pero esa situación de violencia, de control del espacio público, eso no se puede permitir. Don Álvaro, y sumado a esto, el gobierno actualmente dice que no hay presupuesto, incluso trata de recortarle al OIJ. ¿De dónde sacaría usted el presupuesto para lograr todas estas cosas, verdad? Precisamente dotar al OIJ, a la fuerza pública, de más herramientas. Sí, a mí me parece genial esta pregunta. Me permito recordarle al público que el gobierno dijo no hay presupuesto para el OIJ y tenía retenido 9.000 millones de colones. De repente asesinaron al subjefe de la delegación policial en Guapiles, el señor Heiner Zamora, y mágicamente al día siguiente sí había 9.000 millones de colones. Entonces yo lo que le digo a Marcelo es, no es cierto, el dinero sí está. Es una falta de compromiso y una falta de voluntad política del gobierno, porque vea que cuando hubo que ponerlo, lo pusieron. Entonces el dinero siempre estuvo, porque no lo han puesto antes. ¿Y por qué cree usted que no se había puesto antes entonces? Porque ellos están, primero, es evidente que no les importa la seguridad, no les importa la salud, no les importa la educación. Tres grandes pilares, que son pilares nuestros, de nuestro programa, digamos, las tres grandes facetas de nuestro programa, ellos claramente las han descuidado. Y han privilegiado una aproximación fiscalista a los problemas nacionales, que sí, que había un problema fiscal, pero no de esa magnitud. Y además, en el caso de salud es especialmente grave porque los recursos para la atención de salud en la caja son separados de los recursos fiscales. Y en la caja han parqueado 3.000 millones de dólares solo en los últimos 2 años, más otros casi 5.000 millones que ya había en reserva. Hay 8.000 millones que se pueden usar, 8.000 millones de dólares. A modo de referencia, 400 CEBAI nos costaría más o menos 400 millones de dólares. El hospital de Cartago, 300 millones de dólares. El hospital de Limón, otros 350 millones de dólares. Nos alcanza para todo. Que no estemos teniendo la solución a nuestros problemas de seguridad, a nuestros problemas de salud, es enteramente un problema de voluntad política. Ya vamos a volver al tema del presupuesto para retroceder un poquito al de la seguridad y del narcotráfico. Todo el mundo dice que en Costa Rica o que Costa Rica hay un narcoestado. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es Costa Rica ya un narcoestado o no? ¿Hay un narcoestado acá o no? Sí, el narcoestado es un concepto que tiene mucho que ver con la penetración de estructuras de crimen organizado en múltiples instancias sociales. Y parece haber bastante evidencia que eso es cierto. Entonces mi criterio es que sí, que el narcoestado existe, pero que todavía estamos en las fases tempranas de esa evolución hacia un narcoestado y todavía es posible revertirlo. Ahora, don Álvaro, por favor pasemos al tema de la caja. Usted presidió la caja un tiempo breve, ¿verdad? Usted sostiene que la caja no está quebrada. Correcto. Pero es innegable que hay una crisis muy grande. ¿Cómo se puede solventar esa crisis que tiene actualmente la caja? Sí, son problemas separados. Si usted está esperando demasiado tiempo en su EBAI, eso no es porque la caja esté quebrada, es porque el gobierno
y las actuales autoridades de la Caja no han querido resolver el problema de los CEBAI, porque sí hay un faltante de los CEBAI, pero como les acabo de decir, el faltante que se identificó en el tiempo que yo estaba de presidente ejecutivo era un faltante de 300 a 400 CEBAI. Cada EBAI cuesta más o menos $1 millón. Entonces estamos hablando de 400 millones de dólares. Y solo en estos 2 años que yo he estado afuera, se han guardado, parqueado 3.000 millones de dólares que se pudo haber usado solo una parte de eso y hubiéramos resuelto todo el problema de los CEBAI. Entonces, esa es la respuesta. La Caja no está quebrada. Si estuviera quebrada, ¿cómo es que tuvo un superávit de 3.000 millones de dólares? Y segunda respuesta, ¿y entonces por qué no estamos resolviendo el tema de los CEBAI? Porque una junta directiva espuria, que incluso la Sala Constitucional dijo, esa junta nunca debió existir, esa junta fue la que paralizó todos los proyectos de la Caja y los atrasó meses, que todos ustedes sufren cada vez que están en una lista de espera de la Caja. Don Álvaro, a usted se le cuestionó, o por lo menos el presidente le cuestionó el tema del aumento salarial. ¿Cree usted que eso fue lo que le terminó de costar a usted su puesto o hay otro motivo? Sí, esa es la razón oficial que él dio al público y fue la razón oficial que me dio a mí. Yo tengo 2 respuestas a eso. 1, el aumento salarial lo aprobó él lo firmó, el decreto tiene la firma de él, por lo tanto, pagar ese aumento salarial era honrar la firma de él. Y yo sí creo que hay que honrar la firma de nosotros. Nuestros abuelos decían que la firma se honra. Yo no acepto que uno diga, no, es que ya no lo quiero pagar. No, si ya lo firmaste, pagalo. Si no querés hacer más aumentos salariales, bien por vos, no des más. Pero si ya lo firmaste, se paga y se acabó. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es, ese aumento salarial costó 20 millones de dólares el año pasado. El año pasado el superávit de la Caja fue 1.500 millones de dólares. Entonces no es lógico que por algo que equivale al 1% del superávit de la Caja me hayan despedido. Pero esa fue la razón oficial. Ok. Don Álvaro, hay muchas personas que dicen que usted ha sido una de las pocas figuras dentro del ámbito político que se le ha plantado a Rodrigo Chávez. ¿Usted considera que es así? O sea, que usted realmente es como ese abanderado que se le planta al presidente de la República como oposición, porque dentro de los precandidatos, ¿verdad? Hemos visto posiciones un poco tibias cuando se trata de hablar en contra del oficialismo. Sí, yo más que verme como un abanderado que ha cuestionado a Chávez, me veo como un abanderado de la verdad. Yo digo la verdad. Si les digo que la Caja no está quebrada, es porque no está quebrada. Si les digo que se pueden hacer los CEBAI, es porque los CEBAI se pueden hacer. Si les digo que se puede hacer el Hospital de Cartago, es porque el Hospital de Cartago se puede hacer. Si les digo que podemos tener 19.000 policías en vez de 13.000, que claramente son insuficientes para cuidar este gran país, es porque de verdad se pueden tener 19.000 policías. Si les digo que la crisis fiscal no da para justificar no invertir en la educación de nuestros muchachos y muchachas, es porque no da para justificar eso. Estamos matando el futuro de los muchachos por una visión muy cortoplacista de pagar más deuda de inmediato que ni siquiera nos están pidiendo que la paguemos ya. Podríamos alargar más los plazos de la deuda. Hay un tema ahí de gestión de deuda que yo lo domino porque estuve en Hacienda y sé que no lo están gestionando bien, que están tratando de amortizar demasiado rápido la deuda en perjuicio de los estudiantes que no están recibiendo su beca Avancemos. Entonces, todo eso son decisiones políticas. Yo soy un abanderado de decir la verdad. ¿Hay algo, don Álvaro, que usted pueda rescatar de este gobierno o no? El gobierno empezó bien en algunas cosas. Me parece que sí había un clamor popular por simplificar trámites y simplificaron algunos. Ahora siento que se están quedando cortos. Empezaron bien y como que pararon en algún momento. Hay una realidad y es que la gente sí tiene derecho a sentirse frustrada. Este país ha hecho muchas buenas apuestas, pero algunas de nuestras apuestas han generado
muchas personas que se sienten frustradas porque los beneficios de nuestras apuestas en zonas francas, en ambiente, en turismo, esos beneficios no les están llegando a ellos. Y esa conciencia de que mucha gente dice, yo siento que ya no me valoran, yo siento que ya no me respetan, siento que este gobierno hizo una buena lectura de esa frustración y la evidenció. Lo que no ha estado bien es que si bien el diagnóstico estuvo bien, no saben solucionarlo. No saben solucionar las listas de espera de la caja, no saben solucionar el problema de seguridad, no saben darle educación a nuestros muchachos, no saben cómo hacer que la gente vuelva a sentirse valorada y respetada. Por el contrario, hay un discurso de división, de odio, de irrespeto, muy incómodo, muy contra nuestra naturaleza. Siempre fuimos el país del pura vida. Y todo el mundo me dice, siento que lo estamos perdiendo. Y eso es verdad. Ya nos sentimos menos pura vida, porque estamos dejando que nos quiten esa esencia. No niego que había muchos problemas, no niego que ha habido errores en el pasado, pero lo que le corresponde a una persona que desea liderar los destinos del país, es decir, vamos a construir, vamos a unir, vamos a fortalecer, vamos a agarrar lo que hemos hecho bien, descartar lo que hemos hecho mal y avanzar. Y para mí por ahí es el camino, no es ese otro. Yo quería hacerle una pregunta, don Álvaro. Yo estoy casi seguro que, y ni se lo pregunto, que usted y yo coincidimos en que el acoso sexual, sea contra hombres o contra mujeres, es algo condenable. Correcto. Ok. Partiendo de eso, don Álvaro, y para formular mi pregunta voy a poner un escenario ficticio. Si a mí hoy, Rodrigo Chávez, me ofrece un puesto en el Departamento de Comunicación, y yo sabiendo los antecedentes que él tenía, yo, sinceramente, por ¿verdad? Mis valores, mis principios, yo no podría aceptar, porque siento que estaría diciéndole a un sector de la población, no me importa lo que pasó con estos antecedentes. ¿Usted siente que al haberle aceptado un puesto a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Ignoró una alerta muy fuerte, muy peligrosa, que sufren muchas mujeres en el país? Sí, vamos a ver. El acoso sexual es condenable y él fue condenado. Perdió su trabajo en el Banco Mundial. A mí me gusta pensar que las personas tienen un proceso de redención, que siempre existe la posibilidad de redimirse y reconstruirse. A él yo no lo conocía. La que lo validó o la que me dijo, Álvaro, sé de su mancha, pero darle una oportunidad, fue doña Pilar Cisneros. Y en doña Pilar yo sí confiaba, porque la conozco desde que era un niño y he visto su trayectoria a lo largo de años. Y ella siempre me lo dijo, soy consciente de esa mancha, pero dale una oportunidad. Él quiere transformar el país para bien. Cuando él me entrevista, yo le digo, yo quiero hacer esto en la caja, esta es mi agenda. Yo no necesito este trabajo, pero quiero venir a ayudar. Yo estaba muy bien en mi trabajo en Suiza. Si usted acepta que esta es mi agenda y que yo quiero venir a ayudar, yo vengo y ayudo. Y él me ofreció el trabajo después de esa entrevista. Entonces yo entendí que había aceptado mi agenda. Pero era una agenda caja. ¿Se siente traicionado por don Rodrigo? Por lo que usted le ofreció que quería hacer y aún así él acepta. ¿Se sintió traicionado por haberlo despedido tan rápido? Creo que la palabra traición requeriría de haberlo conocido más, de haber sido una persona más cercana a él. Al haber estado siempre tan distante, él nunca me invitó a su casa, nunca tuvimos una reunión a solas. Siempre fue una relación muy distante, muy en el plano profesional, si se quiere. Y entonces, bajo ese escenario, lo que siento es decepción, como diciendo, ¿para qué me trajo si no creía en lo que le propuse? Pero queda como una lección personal. No debes aceptar puestos de tanta envergadura, de tanto impacto, si no conoces bien a la persona que te lo está ofreciendo. Pero bueno, todos aprendemos, cometí un error, valoré mal a la persona que tenía enfrente. Creí que donde este país lo había honrado con el mayor cargo que puede tener una persona en este país, él iba a asumir eso, iba a entrar
tal vez lo que los católicos llamamos un estado de gracia. Decir, bueno, me han dado esta oportunidad de redimir mis errores, voy a construir. Y no aprovechó esa oportunidad. Ahora en su respuesta me dijo que usted confiaba en pasado en Pilar Cisneros. ¿Eso significa que ya no confía en ella? No. ¿Por qué? Me parece que, a diferencia mía, que una vez que me di cuenta por cuál camino iba don Rodrigo, ella lo ha seguido defendiendo a capa y espada, cuando ya no es solo una mancha, ya son muchas manchas. Y entonces se siente vacío ese relato que ella relató en ese momento, de darle una oportunidad, es solo una mancha, es un gran profesional, nos va a ayudar mucho al país. Aunque, si usted me dice eso, yo le creo. Ahora no, ahora he visto una gran dificultad para este grupo, porque no es solo él, es el grupo, de ejecutar, digamos, lo que este país les encomendó. Y no he visto a doña Pilar haciendo esa reflexión. Y entonces no, ya no confiaría en ella como confié en ese momento. Don Álvaro, muchos creían que, bueno, dentro del partido hay algunos precandidatos que han estado en contra de su inscripción, ¿verdad? Muchos creían que a raíz de la lamentable situación que ocurre con don Gilbert, ¿verdad? Que usted tal vez no se iba a pronunciar, ¿verdad? Y usted sale a decir que espera que se revoque la decisión. ¿Por qué cree usted, la primera pregunta, por qué cree que hay algunos precandidatos que se han ceñido en contra suya, ¿verdad? Ha sido como todos los ataques a una sola dirección. Y entonces, ¿por qué la respuesta suya, ¿verdad? Que es muy diferente a la de ellos. Bueno, no me ha puesto a reflexionar mucho en eso porque acaba de ocurrir todo eso. Simplemente creo mucho en la vocación democrática. Creo que Liberación Nacional es un partido con una vocación de ser abierto, de dejar que todo el mundo participe, que no debemos dar señales de estarnos cerrando, todo lo contrario, que nos estamos abriendo, que estamos invitando a toda la gente a que venga. Posiblemente algunas otras personas tienen una noción de que el partido debe permanecer más cerrado, permitir que menos gente entre, pero bueno, también en algunos casos se vuelve un doble discurso, ¿verdad? Me conviene que ciertas personas entren y otras no. Yo no creo en eso. Yo creo que todo el mundo participa, todo el mundo entra. Y obviamente para mí era un poco extraño el cuestionamiento a mi militancia, porque bueno, era como en abstracto. Tampoco nadie me lo pidió, pero yo tengo fotos mías en la Juventud Liberacionista desde el año 2011. Si alguien las quiere ver, ahí las tengo. No es que no son públicas, pero yo las tengo y ahí se ve que estoy rodeado de gente de la Juventud Liberacionista y nunca renuncié al partido. Fui viceministro de un gobierno liberacionista. A ver, hay un tema ahí de la dinámica del partido que es difícil demostrar en positivo la militancia. Entonces, como que hay que demostrarla en negativo. No son militantes porque renunciaste o te fuiste a otro partido, pero como nunca renuncié ni me fui a otro partido, supuse que eso zanjaba la cuestión. En el caso de don Gilbert, me parece que es evidente que cometió un error. Se disculpó. Y para mí ahí ya tenía que empezar como a morir el tema o lo debían sancionar de inmediato. Que el asunto haya seguido caminando y él ya precandidato y habiendo ya generado una serie de compromisos, pues entonces cambia un poco el contexto. Ahora, si hubiera una falta muy grave, muy evidente, muy inminente, uno podría haber dicho, bueno, tampoco queremos impunidad en un partido, cuidado mis palabras, pero por eso mi comentario fue desproporcionado e inoportuno, porque eso es lo que pienso que es esta sanción en este momento, en el tiempo y en esta coyuntura. Sí es consciente que los comentarios en general es que el partido se dispara en el pie con esta decisión, don Álvaro. O sea, de que la gente lo tomó como algo malo, que se esté limitando que Gilbert participe en la campaña. Sí, ahora, el partido es muy grande. En realidad, técnicamente hablando, no fue el partido, fue el tribunal de alzada del partido. Entonces, ahí hay como una responsabilidad muy
acotada de quién tomó esta decisión, porque observe que el presidente del partido la cuestionó, don Marvin Taylor la cuestionó, yo la cuestioné. O sea, si hablamos del partido, varias de las figuras del partido dijimos, hey, no queremos eso, no nos parece. Pero es como lo interpreta la gente. O sea, usted sí es consciente de que esto es un golpe negativo para el partido. Bueno, creo que si don Gilbert regresa, digamos, por alguna disposición del Tribunal Supremo de Elecciones, como creo que ocurrirá, o incluso si el mismo partido logra reversar la decisión, pues no habrá golpe. Digamos, él regresará y se tomará la decisión en las urnas. La gente decidirá por quién votar, por el que proponga mejores ideas, tenga una visión más clara para el país. Hay personas que dicen que usted, incluso los mismos precandidatos de Liberación, que dicen que usted es como el precandidato protegido de la cúpula. ¿Usted lo considera así? ¿No? ¿Y por qué cree que la gente y que ellos están diciendo eso, don Álvaro? Yo no tengo nada que ver con la cúpula del partido. Además, si fuera de la cúpula, como que fue que cuestionaron mi militancia. Me parece haber una contradicción ahí. Por un lado, no es militante, pero es de la cúpula. Bueno, decidiste. No soy militante o soy de la cúpula. Entonces ahí hay como una idea de que soy una figura muy nueva en el partido, en la parte electoral, aunque yo siempre haya estado ayudando en la parte técnica del partido. Y sospecho que muchas personas, y particularmente las que tienen ese discurso, han vivido siempre bajo instrucciones. Siempre les han dicho qué tienen que hacer. Les cuesta asimilar que a mí nadie me dice qué tengo que hacer. No tengo instrucciones de nadie. Y es así de sencillo. Por la misma razón, ahora usted me lo preguntaba, cuando el presidente Chávez, con 85-90% de popularidad, me dijo, la caja va por aquí, yo dije, no señor, la caja tiene que ir por acá. Y en ese choque quedé yo afuera de la caja. Y está bien, yo acepto eso, pero yo soy así. Uno de los presidentes más populares de los últimos tiempos le dije, no señor, por ahí no es por este otro lado. Y esa es mi personalidad. Y así es también al interno del PLN. Yo estoy diciendo, vamos por aquí. Y lo estoy decidiendo yo. Escucho a todo el mundo, pero yo decido para dónde vamos. ¿Qué opina usted de las relaciones que se le han hecho a otros precandidatos de cercanía con Rodrigo Chávez? Porque suena un poco extraño, ¿verdad? Que dos precandidatos de un partido de oposición tengan una supuesta cercanía con el partido oficialista. ¿A usted le preocupa eso? ¿Cómo lo ve? No me preocupa. Creo que todo eso se decidirá el 6 de abril. Si usted quiere apoyar un proyecto para fortalecer a Liberación Nacional, para convertirlo en la base de un movimiento nacional que va a fortalecer nuestra democracia, a arreglar los problemas que todos nosotros vemos que son evidentes, confíe en nosotros, confíe en nuestro proyecto. Y si usted quiere hacerle daño a Liberación Nacional o no cree en Liberación Nacional, vaya tranquilo donde otro partido y desde ahí trabaje contra Liberación Nacional, pero por favor no venga a votar el 6 de abril solo para hacer daño. Don Álvaro, ya está más que demostrado que la fórmula de construir más carreteras en Costa Rica no está dando, ¿verdad? No está dando buenos réditos. Se amplían carriles, se construyen más ampliaciones, se ponen puentes Bailey, las presas siguen igual o peor. ¿Hay alguna opción novedosa que usted le ofrezca a Costa Rica en cuanto al tema de movilidad diferente a lo que se viene haciendo en los últimos años? Sí, yo tal vez haría una acotación que eso puede ser más cierto en el Valle Central que afuera. O sea, afuera del Valle Central hay un montón de lugares que ni carreteras tienen, o que el puente no tiene nada que ver con presas, simplemente el puente es muy débil para permitir el paso de carga. Justo en estos días estuve hablando con un grupo de los chiles que me decían que ellos sufren mucho porque una de las carreteras, básicamente solo hay una carretera hasta Los Chiles, que la otra carretera secundaria no está bien desarrollada, que le surge mucho para que se desarrolle el turismo en la zona, y que en las carreteras que sí hay una parte que es un baile de un carril,
y entonces que los camiones les cuesta mucho pasar, se hacen presas enormes porque los camiones no pueden pasar. Entonces hay que tener cuidado con eso, de que las carreteras no se necesitan o no se necesitan más carreteras. Eso podría ser más cierto en el área metropolitana, no necesariamente lo es en las áreas rurales. Entonces, pero hay lugares, por ejemplo, Liberia, que se le ha hecho una inversión de infraestructura impresionante, igual ya en Liberia. Ajá. Igual ya las presas ahí también son, ¿verdad? La gente se queja de las presas en Liberia, se quejan en San Carlos, o sea, a eso me refiero. Yo no sé, don Álvaro, para puntualizar, ¿cuál sería, o no sé si usted tiene alguna solución novedosa? ¿Por qué Costa Rica, por ejemplo, no puede conversar de trenes, no puede conversar de metros, como, ¿verdad? Panamá, que es un país vecino, tiene. ¿Por qué Costa Rica no? Bueno, eso creo que se lo puede atribuir al actual gobierno, que no quiere hablar de eso. Yo sí creo en los modelos de soluciones integradas de transporte público. Podemos hablar de trenes, podemos hablar de modelos de buses a los Transmilenios, como en Bogotá, o podemos hablar de muchos otros esquemas, tranvías, etc. Sí, claro, todo eso va a funcionar muy bien. A mí me gusta soñar con la idea, por ejemplo, ahora que Panamá habló de hacer un tren hasta Chiriquí, hasta David. Uno dice, hey, si Panamá ya está tirando desde Ciudad Panamá hasta Chiriquí, ¿por qué no nos agarramos de eso y hacemos una línea internacional que podría llegar a San José y a Liberia y conectar por lo menos mínimo todo el Pacífico y el centro de la ciudad? Y si tirar de nuevo al tren hacia Limón, de repente tener muchas de las arterias principales del país conectadas otra vez de manera ferroviaria y hasta Ciudad Panamá. ¿Y qué le gustaría hacer? Porque evidentemente si usted quiere ser presidente de la República, quiere hacer algunas cosas. ¿Qué es lo que quiere hacer usted puntualmente? ¿Qué es lo primero que llegaría a proponer usted en el tema de movilidad? Lo principal sería estudiar qué nos dejó el actual gobierno, porque eso creo que es algo que no se puede subestimar. En este país los proyectos son lentos de ejecutar. Y si el actual gobierno no deja proyectos encaminados, cuesta mucho ejecutar desde el primer año. Y yo estoy visualizando que casi no están dejando proyectos a medio camino, digamos, ya encaminados, que el anterior sí había dejado un montón, que son los que han estado terminando en este gobierno. Entonces esa es como la primera salvedad. Primero hay que ver qué hay. Sí, nosotros tendríamos visualizado retomar algunas prioridades como completar la carretera de Guanacaste, completar la carretera de San Carlos, completar la carretera de Limón, y ojalá no con la rotonda. En el caso del área metropolitana, me han hablado que existe un plan maestro de 5 líneas de trenes. Entonces quisiera retomar ese plan maestro y ver qué ocupa ajustarse, qué ocupa modificarse, para no hablar de solo una línea de tren, la de Cartago a Espalajuela, sino decir, ok, ¿cómo hacemos una verdadera red integrada? Pero todo eso requiere de un esfuerzo muy disciplinado de ver dónde está todo, cuánto lo engavetaron, qué tan difícil está sacarlo de la gaveta. También ver cómo está la parte de financiamiento internacional, porque por ejemplo en la actualidad el ministro Acosta de Hacienda se ha dado el lujo de rechazar cualquier cantidad de financiamiento internacional porque no le quiere pagar a la caja. Entonces ahí uno va viendo una dinámica bastante perversa, donde también vamos a tener que llegar y retomar conversaciones con todos los organismos internacionales para decirles en qué estado están ustedes en términos de financiamiento de proyectos de infraestructura. Y por supuesto, ya he hablado con algunos de ellos, con expertos de algunos organismos, y me dicen, Álvaro, tenés que avanzar con una reforma a la ley de concesiones, porque nuestro Consejo Nacional de Concesiones tiene ya décadas de funcionar y muy pocas concesiones, muy pocas alianzas público-privadas debidamente ejecutadas. Entonces, en esa dinámica tenés que sentarte a ver qué vas a hacer con la ley de concesiones, qué vas a hacer con la ley de expropiaciones, que tampoco está funcionando bien, qué vas a hacer con la ley de contratación administrativa, porque también ya hay algunos cuestionamientos que, aunque se reformó hace poco, le faltó para ser genuinamente un gran potenciador. ¿Qué vas a hacer con los planes reguladores?
ahora que he estado visitando muchas comunidades, una queja, una tras otra vez, es que un montón de municipalidades les falta el plan regulador. Entonces la gente me dice, es que quiero invertir en la municipalidad, pero no hay plan regulador. Entonces yo me imagino que a nivel de infraestructura te pasa lo mismo. A la hora de empezar un proyecto grande de infraestructura, pegas con pared porque el plan de regulador no está bien. Entonces si usted se da cuenta, este es un trabajo donde no es solo decir quiero tirar una línea de tren, no, cuáles son las precondiciones que necesito para que en el momento en que yo diga tiro esta línea de tren no se vuelva una pesadilla de 40 años. Sino que se puede hacer en 5, 6, 7 años, lo normal para una línea de tren compleja urbana. Y esa es como un poco la actitud a la que yo me aproximo a estos temas. Yo me aproximo desde el punto de vista de cuál es el cuello de botella histórico de este tema y cómo le damos un abordaje integral, no tanto como me encanta, y si querés te hablo de todos los proyectos que me encantaría, me parece genial si pudiéramos hablar de un aeropuerto más grande en Liberia, o tal vez de tomar la idea de un aeropuerto en Pavita, o tal vez de tomar la idea de algún tipo de conexión del sur-sur con Limón, o hacer algún tipo de integración con Panamá, sobre todo para beneficiar a la zona sur. Bueno, o sea, podríamos hablar de millones de proyectos, ¿verdad? Pero, o podríamos hablar del proyecto de el puerto en Punta Morales, que la gente se queda hablando el de Caldera, y todo el mundo me dice, el lugar óptimo sería Punta Morales. ¿Y por qué nadie habla del puerto de Punta Morales? Entonces ahí uno va viendo como que nos hemos quedado muy trabados como país a la hora de esa gran visión de proyectos, de infraestructura. Entonces sí tengo muchas ideas, pero primero necesito aterrizar qué son las precondiciones que necesitamos para que esos proyectos se ejecuten. Segundo, cómo está dejando este gobierno todos esos proyectos preliminares o visualizados que están engavetados, que están cerrados. Te doy un ejemplo muy puntual, el hospital de Cartago. Entonces, el hospital de Cartago ya está adjudicado estaba. La ministra de Salud salió amenazando que si lo construían no le daban permiso. Y generó un ambiente de tanta inseguridad jurídica alrededor de la construcción del hospital que la constructora salió corriendo. Y lo dice en la carta, nos vamos porque vemos demasiado riesgo político. Lo dice. O sea, una carta que uno nunca hubiera imaginado ver en Costa Rica, una constructora seria mexicana diciendo no me atrevo a construir un hospital en Costa Rica por el riesgo político que hay en Costa Rica. Y yo vi como que la gente quedó así, aunque se fue. No, suave. O sea, ahí hay una situación gravísima. Y entonces vos me decís, propongo proyectos. ¿Cómo? Si todos los inversionistas tienen miedo de invertir en Costa Rica. Si ahora dicen, si vuelve a, digamos, imaginemos que soy presidente, va a tener que pasar un gran tiempo convenciéndolos de que inviertan sin miedo a que algún día regrese alguien parecido a este gobierno y que les vuelva a decir, como esto te lo adjudicó un gobierno de liberación nacional, te quito la adjudicación o te amenazo o te voy a tosigar hasta que te vayas. O sea, vea qué complicado el clima político en el que nos estamos moviendo hoy en día para efectos de proyectos de gran envergadura que requieren de un proceso constructivo muy largo. Me encantaría que ampliáramos el tema de la postura, ¿verdad? Que le gustaría tener usted como presidente. El tiempo nos está ganando, entonces voy a tener que puntualizar, don Álvaro, Por favor, en algunos temas que considero que pueden ser más importantes para la gente, como el de educación. Me gustaría que puntualmente, don Álvaro, ya para, como le digo, ir terminando, en educación, ¿qué es lo que le gustaría hacer a usted? Porque ha sufrido mucho la niñez de este país con el tema de la educación, pandemia, mala organización, etcétera. Con eso primero, ¿cuál sería su propuesta para educación, para mejorarla? Sí. Ese es uno que tiene muchas aristas. A mí no me gusta mucho entrar en lo que yo llamo la lista del súper, pero aquí no hay de otra, digamos. Tenés que retomar temas como becas, avancemos, transporte, alimentación, cosas que hacen que la niña o el niño no llegue incómodo a estudiar, no llegue distraído a estudiar, que llegue tranquilo. Y todo eso lo estábamos haciendo bien y lo hemos ido eliminando. Eso es un primer error. Segundo error, hay 850
centros educativos con órdenes sanitarias. Y la DEI, ¿qué está haciendo? La Dirección de Infraestructura del MEP no está haciendo nada. Está muy distraída la persona, aparentemente, que hasta en un enredo del caso Víctor apareció, del diputado Bojores, salió ahí involucrado. Entonces, si están en esas complicaciones, evidentemente no tiene tiempo para atender las 850 instituciones con órdenes sanitarias. Entonces le debemos dar un lugar digno a nuestros estudiantes y a nuestros profesores para estudiar y trabajar. Luego, obviamente hay un tema presupuestario. Liberación Nacional siempre ha tratado de invertir más en educación. Llevamos 11 años fuera del poder. De esos 11 años fuera del poder, en 10 de ellos se ha recortado el presupuesto en educación. Eso que le dice a usted de las diferentes prioridades de los partidos que han estado en el poder. Entonces, digamos, ahí también hay un tema de si no paran de recortar en educación, ¿cómo no vamos a tener una crisis en educación? Entonces ahí también hay como que ir diciendo, un momento, así no es, por ahí no es, hay que retomar la inversión en educación. Por supuesto no se puede recuperar de un solo golpe, pero gradualmente ir recuperando niveles más acordes a nuestras necesidades. Otro tema es... Perdón, ligado a eso, ¿y da la cobija para tanto, don Álvaro, para, ¿verdad?, volver a darle recursos a la educación, para dotar a la seguridad de recursos, para infraestructura? O sea, Costa Rica tiene para tanto, la cobija da para tanto actualmente. Le voy a dar un ejemplo. En salud, los recursos de la caja son propios y los tiene. En infraestructura, puedes hacerlo con alianzas público-privadas. Entonces, trae una entidad extranjera, el capital o nacional, pero privado, capital privado, y se va recuperando a través del tiempo con los cánones o con los cobros que haga. Entonces, con alianzas público-privadas sí podés. Es un tema nada más de esquematizar bien el contrato. Entonces ahí sí, eso nos va dejando más con seguridad y educación. En el caso de seguridad, en general, el presupuesto destinado a seguridad es muy bajo y yo sí siento que lo recuperar rápido, evitando problemas como el que ya estamos viviendo en turismo, que en turismo ya los hoteleros, si vos les preguntan, yo lo hago. ¿Cómo les va? Mal, porque ya la gente tiene miedo de venir, porque la inseguridad ha subido demasiado. Pero invertir en seguridad es importante porque es un tema básico. Si lo quieres ver desde el punto de vista de hotelero y por supuesto si lo quieres ver en el punto de vista de vos ir a la parada de bus tranquilo, sin miedo a que te asalten, pues no tiene precio. Digamos, me parece como una de esas funciones básicas y esenciales de un Estado. Asegurarse que sus ciudadanos se sienten bien simplemente caminando por la calle. Luego, educación, y ahí sí, yo te planteo la pregunta al revés. ¿Por qué es que no está alcanzando la cobija si los recortes han sido brutales? Hemos recortado 4 puntos del PIB de gasto público y aún así seguimos mal. Entonces pareciera que eso de recortar y recortar y recortar no está funcionando. ¿Qué fue lo que pasó? Hicimos todo ese recorte y los ingresos fiscales también se desplomaron. Porque claro, tenés un Ministerio de Hacienda que recortó y recortó y recortó y no siente ninguna presión por asegurarse que por lo menos los ingresos al menos se mantuvieran. Nuestros cálculos son preliminares que solo en ingresos el Ministerio de Hacienda dejó de recaudar casi 800.000 millones de colones durante estos 2 últimos años. 1.600 millones de dólares que no recaudó. Y que no tenemos una razón muy clara de por qué no recaudó. Al ministro Acosta le encanta mencionar el marchamo. Lo que él no dice es que el primer año el marchamo sí le costó como 60 millones de dólares. Pero ojo, 60, 70 de, ¿cuánto te acabo de decir? 1.600. Y lo que tampoco dice es que el segundo año el marchamo se recuperó. Entonces, ¿qué es esta historia del marchamo? Él es el que no está recaudando, él es el que no está haciendo un esfuerzo, porque se la pusimos muy fácil, lo autorizamos a que recortara sin límite. Entonces ya no siente ninguna presión por recaudar bien. Entonces esa es la realidad. La recaudación de Hacienda cayó muchísimo. Y alguien me va a poder decir, no, mire, es que hay alguna... que lo expliquen ellos. Yo no, yo creo que sé por dónde está, pero también es responsabilidad de ellos.
Y luego finalmente entonces yo sí creo que había que sostener la recaudación fiscal y proceder con invertir más en la educación de los niños. ¿Sí? Yo sí creo eso. Y sí creo que la cobijada sí hace una adecuada gestión. La última, don Álvaro, y le agradezco su tiempo. Bueno, Me encantaría que nos pudiéramos extender más, si no en otra ocasión podemos hacerlo. con todo gusto. Don Álvaro, muchas gracias. ¿Cómo hacer? Porque muy probablemente usted va a gozar de una pensión. Muchas personas de mi edad o menores tememos no solo tener que trabajar hasta muy viejitos para poder tenerla, sino el temor es ni siquiera tenerla. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? ¿Sí tiene usted una forma de solucionar el tema de las pensiones? Sí, trabajé 5 años en el tema de pensiones y siempre me he sentido muy orgulloso de lo mucho que avanzamos en atender el tema de pensiones de lujo. No las pudimos erradicar por completo, pero las redujimos mucho y eliminamos un montón. Atendimos problemas profundos que había en el Fondo de Pensiones del Poder Judicial y en el Fondo IVM de la Caja. Y avanzamos mucho y yo tengo la impresión que la gente subestima cuánto hemos avanzado en el tema. Hace 25, 30 años, yo si te hubiera dicho, el sistema de pensiones es insostenible. Hoy yo te puedo decir, sigue sin ser sostenible, pero estamos mucho más cerca de un punto de equilibrio, de ajuste. Todavía falta hacerle algunos ajustes, pero se pueden hacer con tranquilidad, con paciencia. Hemos calculado que haciéndolo metódicamente de aquí hasta el 2040 podríamos dejar básicamente resuelto el problema de pensiones. Sí requiere de algunas inversiones adicionales del Estado, pero son muy manejables comparables a las que ya hace hoy en día. Hoy en día, por malas decisiones del pasado, el Estado está gastando más de 2 puntos del PIB en pensiones que no se calibraron bien en el pasado. Pero cuando digo en el pasado me refiero 70, 80 y a partir de los 90 las empezamos a corregir. Y eso sí es costoso. Esos 2 puntos son muy costosos. Mis cálculos con mi equipo, no el actual, sino el que tenía en la Caja y en la SUPEN, pero mis cálculos en ese entonces eran que por menos de la mitad de lo que estamos gastando hoy, podríamos garantizar pensiones para siempre, para todos los costarricenses. Por supuesto, equilibradas con que usted va a aportar, que va a aportar a la Caja, que va a aportar a su pensión privada, a su ROP, pero si todos nosotros los costarricenses aportamos a nuestra pensión de la Caja, nuestra pensión del ROP, y además tenemos un ajuste ahí, un complemento estatal, todos tenemos garantizada la pensión, y yo sí estoy convencido que podemos construir ese sistema y lo tenemos diseñado. Perfecto, don Álvaro, no sé si quiere darle un mensaje ¿verdad?, a las personas a las que usted les va a pedir el voto. Sí. Bueno, yo los invito a todos, por favor, a venir el 6 de abril. Si le han gustado mis propuestas, que por favor nos acompañen, nos apoyen, nos ayuden a construir esa Costa Rica mejor que la que usted y yo soñamos. Muchas gracias. Don Álvaro, muchas gracias. Marcelo. Espero volver a tener una conversación con usted. Supuesto. Muchísimas gracias, familia de La Teja. La entrevista va a salir en nuestra versión impresa, también en la web y en las distintas redes sociales. Muchísimas gracias.